queremos saber cómo está, sobre todo en el hemisferio norte, porque viene complicada, ¿no? Queríamos para eso hablar con alguien que estuviera en Europa. Muy gentilmente Ezequiel Luis Vistoletti nos atiende, profesor de política en la Universidad Ali Solomon y conductor del programa Demoliendo Mitos de la Política, que justamente está en Berlín, al cual le decimos: hola, ¿cómo estás, Ezequiel? Horacio Marmurek, Gustavo Lema y toda la mesa de la 990 te saluda. Hola Horacio, hola al resto del equipo y hola a todos y a todas por casa. Bueno, a ver, estamos en Argentina, no sé cuánto está siguiendo nuestra circunstancia alrededor de la pandemia, estamos con un crecimiento sostenido y grande de los casos después de haber estado tranquilos durante una buena cantidad de meses. Y en Europa, hasta donde entendemos, está un poco bastante más complicado, ¿no? Sí, acá comenzó la cuarta ola, hace ya algún tiempo, con picos de 50.000 casos diarios, acá en Alemania, ¿no? Esto hace 2 semanas y de hecho por esta situación Merkel abandonó el gobierno a los apurones y Scholz realizó la asunción, sí, entre gallos y medianoches, básicamente porque Merkel no quería determinar medidas de restricción nuevamente, con la impopularidad de estas medidas para el común de la gente, con las consecuencias para la economía. Bueno, entonces ese muerto aparecía en los hombros del actual canciller Scholz. Generaron hace 2 semanas, promulgaron medidas de endurecimiento, no de restricción absoluta, pero sí de endurecimiento, y ahora de 50.000 descendimos a más o menos 35.000 casos diarios, con lo cual, bueno, por lo menos ayudaron las medidas, pero aún así aparecemos en 35.000 casos todos los días nuevos, ¿no? Y esto de la nueva variante, la Omicron. Así que estas fiestas están caracterizadas por eso, por este resurgimiento de la pandemia y esta cuarta ola. En ese sentido, después Guste va a preguntar una cosa más específica alrededor de algunas cuestiones de las restricciones y demás, pero a mí me interesa saber cómo se prevé este 24 y el 31 en términos de restricciones, de cierres, de imposibilidades de reuniones. No, bueno, establecieron restricciones a las reuniones en cuanto a cantidad de personas. Y después, bueno, aparecen medidas naturalmente en el transporte público, en los locales. Los lugares todavía parecen abiertos, pero con controles de las aplicaciones para la vacunación, lo que allá ustedes ahora llaman el pase sanitario, bueno, con distanciamiento en todos los casos. En algunos casos, incluso con la vacunación y un examen test de antígenos de 24 o 48 horas tal vez, si no recuerdo mal, 48 horas como máximo, hecho antes 48 horas, así que bueno, todo lo posible antes del lockdown, ¿no? Del cierre de todo. Sí, debo recordar que en el peor momento de la pandemia, en el peor momento de las restricciones, el año pasado, Alemania determinó un lockdown distinto al del resto de los países, en el sentido de que los parques aparecían abiertos, ¿sí? Todo el mundo metido en su casa, pero uno podía realizar una salida al parque. ¿Por qué esto? Bueno, Alemania es un país muy frío, en invierno muy poca luz, y si uno no realiza una caminata por el parque en invierno, comete la locura, ¿no? Depresión infernal. Entonces, bueno, eso de alguna manera generó una pequeña diferencia, especialmente con respecto, por ejemplo, a Argentina, cuando en el peor momento yo recuerdo que todo el mundo parecía encerrado en su casa y incluso con controles policiales a veces en la calle, ¿no? Claro. Ezequiel Luis Vistoletti es profesor de política en la Universidad Ali Solomon y conductor del programa Demoliendo Mitos de la Política. Está en Alemania, Berlín, nos está atendiendo generosamente y Gustavo Lema tiene unas consultas para hacerte. Ezequiel, a ver, en este camino que nos vas comentando, que evidentemente tiene que ver con el crecimiento de Omicron en todas partes del mundo, obviamente uno de los grandes temas tiene que ver con los antivacunas y cuál es el efecto de la gente que no se quiere vacunar. ¿Qué es lo que está pasando en Alemania? ¿Cuál es la potencia de este sector que está generando estragos, no solamente para esa gente que no se quiere vacunar, sino para el resto? Bueno, el inicio de la cuarta ola
antes en Alemania que en otros países europeos como Francia, por ejemplo, responde básicamente a eso, a un 30% de la población en contra de las vacunas. Acá la tasa de vacunación alcanza el 70% más o menos en este momento, a pesar de que la vacuna aparece a disposición en cualquier centro de vacunación de manera gratuita, sin turno ni siquiera ya, y de las muchas campañas, bueno, un tercio de la población lo rechaza. ¿Por qué? Bueno, hace unas semanas en un programa de la Deutsche Welle justamente deliberábamos sobre esto para un colega y un periodista. El rechazo de una parte de la población respondía a una tradición alemana de antroposofismo, esta cosa del esoterismo, de la cultura orgánica, descendiente de acá de Alemania y con una tradición de 200 años. Eso puede aparecer sin dudas como un factor, las redes sociales también aparece. Para mí, por el contrario, el principal factor aparece en la imposición de la ideología neoliberal, de la subjetividad del yo por encima de todo, y esta idea de que mi derecho individual aparece por encima del derecho a la salud de la población, ¿no? Esto lo presenciamos en todo el mundo, no solo con los antivacunas, sino con otras posturas del mismo tipo, de esto de que mi derecho individual aparece por encima del derecho social, lo cual en sí representa una contradicción en sí misma, porque un derecho siempre representa una convención social. Claro. La sociedad no aparece ningún derecho. Entonces, bueno, esa es la razón, y 70% de las personas vacunadas, 30% no, y por eso la cuarta ola. Ezequiel, pensaba en relación a esto que vos decías, digo, para ver si eso es lo que sucede por ahí también en Alemania. Vimos en muchos países de Occidente que la gente se enojaba más con las medidas de restricción que con lo que el virus generaba, digamos. A diferencia de lo que pasaba en algunos países de Asia, digo, que parecía enojarse más con el virus que con las medidas de restricción, digamos. En este análisis que vos hacías con respecto a esta lógica de supuesta defensa de las libertades individuales, parecía parte de la sociedad por lo menos no entender que la dimensión estaba en el problema del virus y no necesariamente en las medidas que se tenían que tomar. Sí, efectivamente así, Gustavo. Y otra cosa interesante ligada a eso, acá en el gobierno durante la mayor parte de la pandemia parecía un gobierno conservador, de derecha. Y la oposición de izquierda realizaba los mismos planteos hechos en Argentina por la oposición de derecha, un gobierno de centro-izquierda, vamos a llamarlo, ¿sí? Entonces, los planteos aparecen replicados en todos lados igual, y el malestar de la gente, quizás al principio no, pero con el tiempo sí, también aparece orientado hacia el gobierno, responsable, la cara visible de las medidas, ¿no? Claro. Ezequiel, Luis Vistoletti, profesor de política de la Universidad Lee Solomon y conductor del programa Demoliendo Mitos de la Política. Digo muchas veces el nombre por si alguien se engancha y dice ¿con quién están hablando? Está en Berlín, está teniendo la gentileza de atender. ¿Qué hora es allá, Ezequiel? Perdón que sea... Ahora a las 11:15, 4 horas más que allá, ¿no? Bueno, no te complicamos tanto la existencia. Nosotros estamos desde las 6. Romina quiere hacerte, quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Ezequiel? Buen día. Vos recién habías mencionado esto del test de antígenos, que a veces se lo pedían. ¿Dónde se lo hacen? Digo, ¿es el que se compra en la farmacia, si se lo hace uno mismo? ¿Qué test de antígenos les piden? Uno puede eso, pero para su propio control. El valor de un test ahora en una farmacia o en una de estas cadenas de farmacias asciende a 5 euros, pero si uno lo quiere presentar en algún lugar, debe presentar uno hecho en un centro de estudios, y para eso proliferan por la ciudad, incluso a veces en locales vaciados, libres por el cierre de algún local, por la pandemia. Bueno, ahí aparecen pequeños localcitos y uno puede realizar el test gratuitamente en el sentido de que por eso lo patrocina el Estado, ¿no? Cada uno de esos test hechos, después estos pequeños centros de testeo los presentan frente a las autoridades para el cobro del test equivalente. Entonces uno puede eso, pero claro, si bien lo realizan en todos lados, acá en mi cuadra como 2 o 3, bueno, hay inconvenientes que cada 2 días uno otra vez con el test y el test. Entonces, claro que genera malestar, ¿no? Claro. Ezequiel, en el camino de la situación de la llegada de Omicron empiezan a aparecer datos, digo,
hay por lo menos 3 estudios que están dando vuelta con respecto a supuesta contagiosidad más alta, pero también cierta levedad. Aún por ahí no se distingue con claridad, digo, si eso está dado con el sector que se está contagiando. En el Reino Unido hay 2 estudios con respecto a eso que son interesantes, o si realmente tiene que ver con una levedad o el impacto de la gente vacunada, que le impactaría menos, que habla de un 70% menos de internaciones, por lo menos en el Reino Unido. Hay datos en Alemania de si Omicron, sabemos en las últimas horas, por lo menos de forma oficial, se informó el primer fallecimiento luego de haberse contagiado Omicron. ¿Hay algún dato de que indique que hay menos gravedad en los casos a pesar del aumento tan masivo que se dio de contagios? Yo de esto estoy enterado exactamente lo mismo que vos con esos estudios. Acá no aparecieron otras cosas. Sí aparecen cifras muy claras respecto a que la gente vacunada presenta una probabilidad de contagio muchísimo menor, y en el caso de los contagiados ya vacunados no alcanzan la hospitalización. En este aumento de casos aparecen principalmente los no vacunados y especialmente gente más bien joven, porque la población de mayor edad, de mayor riesgo, toda esa aparece casi vacunada en su totalidad. Pero los antivacunas, por lo general gente adulta, incluso un poquito más jovencitos, bueno, esos presentan tasas de contagio, todo esto aparece documentado, ¿no? Presentan tasas de contagio mucho mayores. Después aparecen otras consecuencias de todo esto. Una de las consecuencias, a propósito de la Navidad y de esta Navidad especial, una cosa nueva acá, la cuestión de la inflación. Claro. La inflación acá va a ascender, el mes pasado, noviembre, ascendió a 5.2% interanual. Claro. Comparado con la Argentina, qué bajito. Sí, claro, pero Ezequiel, acá es como alguna vez explicamos, en Europa vos tenés los precios en la contratapa del libro, y acá nunca tuviste un precio porque hay que modificarlo todo el tiempo, ¿no? La gaseosa, de la latita de gaseosa, de todo. El año pasado la inflación ascendió al 0,5%. Excluyendo ese año por la pandemia, por lo general acá la inflación anual presenta un promedio de 1,5. Claro. ¿Sí? Este año ya está alcanzando el 5,2. Sí, claro, representa una cifra baja comparada con Argentina, pero representa la quintuplicación de la inflación hasta ahora, y motorizada principalmente por aumento de combustibles y de alimentos. Es una cosa nueva acá desde hace ya bastantes años. Por primera vez presencio en el supermercado el aumento de las cosas muy por encima de su valor. Si quieren un ejemplo práctico para materializar un poquito la cosa, un paquete de fideos, antes acá los más baratos comenzaban en 70 centavos de euro. Bueno, ahora el más barato aparece a 1,50, ¿sí? Al doble, un paquete de fideos, la comida más barata, más accesible. Bueno, así todo, y especialmente los alimentos. Cuidado también por lo siguiente, el costo de los alimentos acá en Alemania dentro de los gastos mensuales de las personas representa una parte pequeña, claro. ¿Sí? Mucho más pequeña que en Argentina. El gran costo acá aparece en los alquileres. Entonces, a pesar de este aumento, sí, un aumento de los alimentos acá nos genera inmediatamente un aumento de las tasas de nutrición o de la pobreza, claro. ¿Sí? Como en Argentina. Pero, aún así, quintuplicación de la inflación. Esa es otra de las señas de esta Navidad. Una de las cuestiones que íbamos a seguramente llegar a eso era, vos dijiste que estás hablando de la inflación y me dijiste que hay mucho local vacío. Quería saber, porque es una foto que acá se da mucho en Argentina, pero que, claro, no tenemos esa bajada. Digo, te llamamos para ver tema casos, todo lo demás, pero vos me estás dando un poco más de calle, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta si la crisis permea o no. Recordemos que en la República de Weimar tuvieron muchísima inflación los alemanes, después lo arreglaron, en el camino se llevaron puesto la Segunda Guerra Mundial, pero son cosas, ¿no? Pasaron casi 100 años. Pero hay mucho de eso, se ve mucho a nivel calle, esa crisis un poco más profunda que nos está afectando en todo el mundo. Sí, sin dudas, y más a nivel de locales chiquititos, del comercio, del pequeño y mediano comercio. Antes de la pandemia, en promedio, la economía alemana presentó un crecimiento de 1,5, más o menos. El año pasado, con el golpe de la pandemia,
retrocedió 4.6, mucho, y este año la economía va a alcanzar una recuperación del 2,1, con lo cual la mitad de la caída de la pandemia todavía no fue alcanzada, la mitad de la caída todavía parece ahí, un 2% todavía no recuperado. Así que sí, esto alcanzó a todo el mundo muy fuerte y especialmente a la gente de a pie. Claro, las grandes empresas, especialmente las ligadas a los sectores digitales, de comercio en línea, las alimenticias, los mega ricos en Alemania protagonizaron incrementos de sus fortunas enormes. El común de la gente sí aparece muy afectado en un país rico y con una red de seguridad social mucho más grande que la de la mayoría de los países, incluso de la de Argentina, también existente, pero menor a la de Alemania, ¿no? Ezequiel Luis Vistoletti, profesor de política de la Universidad Ali Salomón y conductor del programa Demoliendo Mitos de la Política. ¿Sigue siendo tu cátedra la única sobre política latinoamericana de no sé si de Alemania, pero por lo menos de Berlín? Ojalá la mía de política latinoamericana, la mía de política, y yo ahí presento los temas latinoamericanos por decisión mía. En Alemania, lamentablemente, la única cátedra de política latinoamericana aparece en la Universidad Libre de Berlín, otra de las de acá, y esa representa la única cátedra sobre política latinoamericana en toda Alemania, un despropósito. Si uno quiere cátedra sobre Medio Oriente o China, proliferan. De América Latina, uno solo, a pesar del enorme interés de Alemania económico en la región, porque las empresas alemanas están presentes en todos lados, en Argentina desde hace 1000 años, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, abogamos porque Papá Noel te traiga eso, ¿te parece? Ojalá. Ezequiel, ojalá. Te agradezco la generosidad que has tenido con nosotros este tiempo. Te mandamos feliz Navidad y sobre todo un próspero 2022 para vos, para todos los tuyos y para todos nosotros, para que esto vaya redondeando y podamos ir a hacer fuerza por vos en Berlín. Un placer, un saludo para todos y a todos y a todas en casa. Osito. Abrazo grande. Osito. Abrazo grande. Osito.